Muy buenas, que habré de todo tipo. La última semana no subí vídeo, la siguiente a esta probablemente tampoco. Y es que últimamente estoy como cogiendo más información, metiendo más puntos de los que os quiero hablar dentro de un mismo vídeo, para que haya, bueno, pues más interés, más complejidad, más profundidad y que no sea simplemente un caramelito, que sea un saco de caramelos, o al menos, bueno, eso me estoy planteando. También, como estoy más cargado con el trabajo y otras cosas de escritura y tal, pues bueno, así lo hago y voy matando más pájaros de un tiro. Ahora voy a hablar de dos puntos, ¿vale? Que, bueno, me han gustado últimamente. Ya sabéis que aquí hablamos de historia, pues dos libros y dos series. Dos libros concretamente, ¿vale? Aquí tengo la chuletilla como siempre, de Gonzalo Giner, que es veterinario, y ahí vamos a ver, sobre todo en sus obras, lo que el conocimiento que él tiene, sobre todo en especial de los caballos. El sanador de caballo es uno de sus títulos, y por otra parte El jinete del silencio es otra. Muy curiosa esta última obra, ahora la comentaré. Y por otra parte, en temas de series, bueno, lo tenemos en el Prime Video, que bueno, tenemos un toque menos de caballo y un poco más de colorización de lo que sería América, con lo que sería Sin Límites, una serie interesante, muy chula, muy recomendada, creo que es la mejor de las dos que voy a relatar. Y por otra parte Hernán, que relata un poquito pues la historia más interesante de las que pudiera tener Hernán Cortés. Voy directamente a lo que sería el meollo de la cuestión para que no se alargue el vídeo. Respecto a lo que serían los libros, El senador de caballos. Tanto en El Sanador de Caballos como en El Jinete del Silencio, ¿vale? Voy a empezar hablando en general de los dos. Creo que nos vendría, curiosamente, nos vendría bien a lo que serían los escritores, sobre todo porque, al menos los que se suelen mover por el canal, suelen ser más de fantástica. Una de las muy interesantes ramas dentro de la fantástica es la medieval, o cualquier otro punto en el que pudiera haber caballos, y realmente yo me he leído o escuchado, ¿vale? Al ser audiolibro, estas dos obras intentando conocer más sobre los caballos, porque es una herramienta, ¿no? Sí, una herramienta, un tipo de criatura, de personaje que usamos dentro de lo que sería la trama, la historia, y realmente no conocemos tanto de ellos, simplemente quizá un vocabulario como relinchar, trotar, galopar y poquito más. Pero en este tipo de historia la cosa entra mucho en complejidad. Por ejemplo, yéndonos a lo que es el ámbito histórico de estas novelas, podemos ver cómo en las guerras que tenían los cristianos con los árabes, sobre todo en la península ibérica, vemos que los caballos árabes son más ágiles y los caballos cristianos son más fuertes, musculosos, más potentes. Entonces, vemos, en especial en El Sanador de Caballos, cómo empiezan a mezclarse estas dos razas, a ver qué herencia va pudiendo salir para, bueno, tener un caballo más adecuado y más apto para lo que sería el combate, teniendo lo que es la musculatura, pero por otra parte también la velocidad, teniendo así lo que sería un punto en común. También, en especial, lo que es el tema de veterinario se ve fuertemente en cierto vocabulario o ciertas ramas preveterinarias. No sé si estará bien utilizado este concepto. Tenemos el albeitar, tenemos el menescal, diversos tipos de labores, de trabajos a la hora de curar a los caballos. Menescal y albeitar. Creo que había algún otro más, pero bueno, había una especie como de hechicero o de chamán que también los curaba a su manera, pero claro, siempre había una justificación científica. Pero todo eso también, dentro de lo que cabe, es interesante porque conformaba el mundo del caballo en esa época. Habían algunos que sanaban a los caballos más desde un ámbito más doméstico, más de la ciudad, más atender a los caballos del ciudadano, y por otra parte habían otros sanadores que eran más de guerra, otros que se encargaban más de lo que era, tenían sus conocimientos más enfocados en lo que es la sanación rápida o la sanación de heridas graves o la sanación a lo mejor más de tajos. Este tipo de sanador, por ejemplo, no se podía encargar, no sabía mucho si al caballo tenía algún tipo de enfermedad gastrointestinal. Para estos, por ejemplo, sí que estaban más
los que serían un poco más de ámbito doméstico. Además, a nivel de relación del humano con el caballo, podemos ver pues, diferentes comportamientos que se pueden tener con respecto a lo que es la persona y cómo te puede responder lo que es el caballo, porque al final de cuentas, bueno, hay otro tipo de entendimiento, ¿no? Los caballos se relacionan de alguna manera y tú te tienes que aprender eso para ver cómo tú puedes llegar a un punto más profundo de relación con lo que sería el caballo. Esto ya sería ya a nivel de comunicación. Por otra parte, tenemos ya lo que sería, ya incluso me estoy metiendo ya un poquito, estoy hablando siempre de manera mezclada con lo que es el jinete del silencio también, pero bueno, me zambullo un poquillo en esto. El tema de la hipoterapia, ¿vale? Que si no me he documentado mal y no recuerdo mal, porque es que tampoco en el libro se usa el concepto, si no recuerdo mal, quizá a lo mejor al final, en las notas del autor, hipoterapia es ese concepto relacionado a algún síndrome o trastorno que pueda tener el ser humano, pues tratarlo mediante el caballo. Tenemos la arteterapia, ¿no? La musicoterapia, tenemos muchos tipos de terapia, pero la hipoterapia es aquella basada en el caballo. Y por otra parte tenemos el arte ecuestre, que es, bueno, el típico, quizá por lo que más nos suena ahora mismo, sería por el típico baile andaluz que tiene el caballo con el jinete al ritmo de la música. Pues estas dos cosas se ven en el jinete del silencio de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque el protagonista del jinete del silencio es, yo ya tengo mis conocimientos y yo ya lo vi en ese momento, ¿vale? Pero eso no se relata, no se dice ya hasta en los comentarios del final. Tiene TEA, tiene autismo, trastorno del espectro autista, esas son las siglas. Y bueno, es un abanico enorme que dentro del autismo, ya lo sabréis, pues tenemos muchos tipos de situaciones, ¿no? Muchos tipos de... Hay varias dimensiones, ¿no? Comportamental, temas de emocional, comunicativo, y en cada una de estas dimensiones pues tú puedes estar en un nivel u en otro. Pues el protagonista, vemos cómo lidia, ¿no? Cómo va con esta situación, con este trastorno desde su inicio, desde que nace, hasta que, desde su infancia también, hasta que va pues prolongándose hasta la juventud y se va buscando lo que es una vida. Edad medieval, edad medieval avanzada. Estamos viendo una situación en que las cosas estaban crudas, bueno, se veía que algo de conocimiento había, pero bueno, quizás estés endemoniado. Entonces, desde la religión, ¿no? Desde ese entonces, o quizás sea locura a secas, porque también las características que se veían, pues se podían confundir con la locura, y simplemente pues se cogía, se encerraba y a ver qué era lo que pasaba. Eso obviamente pues hacía que la cosa se complicara mucho más. Entonces, en esta situación vemos que el protagonista pues va sufriendo una serie de desdichas y va teniendo pues personajes que le van ayudando y personajes que le van puteando. Y tiene un Camilo, ¿vale? Va a ser un gran apoyo en él, que él, bueno, está relacionado con lo que es la iglesia, si no recuerdo mal era cura o padre, pero lo que pasa es que, o monje, los que están de clausura, pero era una orden en concreto. El caso es que a él le gustaba la música. Y la música, en cierta parte, también le gustaba al protagonista, que también le gustaban los caballos. Pues va a llegar un momento en el que el protagonista con su caballo empieza a bailar, esto ya por el final, a compás de lo que va pues tocando con el piano lo que sería Camilo, ¿no? Lo que sería su gran apoyo. Y se ven como los orígenes, entiendo que estos son los orígenes, por lo que se ha ido comentando, de lo que sería el arte ecuestre, que ya lo he comentado anteriormente, sería ese baile del caballo con el jinete. Principalmente se ha visto más, a lo mejor me estaré patinando por aquí, pero bueno, en Andalucía y supongo que en algunos puntos de Italia, pues ahí se ha podido ver sobre todo lo que es el arte ecuestre. Quizá también por la importancia que ha tenido el caballo ahí, sobre todo las mezclas, ¿vale? La mezcla, de aquí salían los mejores caballos, ¿no? Ya he dicho anteriormente de la mezcla entre los caballos cristianos y los caballos árabes, por así decirlo. Entonces, bueno, ha tenido gran importancia el caballo por ahí y ahí también habrá florecido, ¿no? No sé si me estaré
equivocando, pues lo que sería el arte ecuestre. Y con esto, que ya llevamos 10 minutos, pues intentaré atajar con lo que serían las dos series de Prime Video que me han gustado. La primera de ellas sería la de Sin Límites, que bueno, ya que estaba yo con el tema este medieval, pues, y también quería ver algunas series españolas, ambas series que voy a comentar son españolas, pues empecé con esta. Empecé con esta también alentado porque hay el nieto de los hijos católicos, Carlos, está interpretado por Carlos Scholz, que estuvo conmigo en un curso 2, no me acuerdo, de lo que sería mi colegio, cuando yo fui joven, cuando yo fui niño. Entonces dije, hostia, pues de vez en cuando le voy siguiendo la pistilla. Si Carlos Scholz me está viendo por aquí, pues muy buena. Ya te dije que fue buen trabajo. Entonces, yo creo que de las dos series, como he comentado anteriormente, Sin Límites creo que es, en mi opinión, la mejor, porque se ha tratado desde un ámbito mucho más interesante. Voy a decir las cosas las que destacaba. Sobre todo una buena historia tiene que tener, bueno, se tiene que ver bien, ¿no? A nivel audiovisual, una buena fotografía, buena trama, buenos diseños de personajes, buenos diálogos, y esta serie en realidad los tiene. Entonces, al escritor le puede venir bien, tanto esta serie como la siguiente, porque te zambulle, ambas series te zambullen correctamente dentro de lo que sería toda esta historia, toda esta edad, por así decirlo. Y aquí vemos en ese viaje que tiene Magallanes y Elcano, esa relación, esa dualidad que tienen que tener los dos para llevar correctamente el viaje a cabo, desde lo que es España hasta encontrar ese paso que está por, bueno, el sur de lo que sería el continente americano, a ver si está o no está, que yo no sé hasta qué punto, bueno, entiendo que ese paso fue muy importante, pero claro, ese paso está muy al sur, por lo que yo he visto. Que un poquito más y ya pasa en la Patagonia, no sé hasta qué punto facilitó la situación, quizá un poquito. No sé, a lo mejor es que abajo de toda la Patagonia no sé yo qué situación climatológica habría, pero bueno, el caso es que benefició, parece ser que mucho. Esta travesía marítima tiene muchos problemas y todos estos problemas creo que son los que enriquecen mucho lo que son la historia, y yo creo que al escritor que quiera pues también echar el ojo para crear sus propias historias, porque las historias tienen que tener problemas que se resuelvan. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta historia de Sin Límites? Pues los propios cristianos entre sí, ¿vale? Tienen un pensamiento los navegantes y otros los cristianos, que están más de parte de lo que sería el rey. Entonces hay como dos perspectivas, dos objetivos, tienen que los dos llegar a un acuerdo continuamente, porque claro, salen los barcos a la mar, pero salen con ciertos hombres de Carlos, del rey Carlos, que van a ojear todo, y ahí va un problema. Otro problema, el propio mar. El propio mar, el clima, es una locura. E incluso lo que son las distancias, lo que es la falta de comida, lo que es perderse, lo que es la niebla, todo ello. Por otra parte, bueno, el hambre ya he hablado, derivada de esto, la falta de alimentos, los portugueses. Porque vemos que el protagonista, Magallanes, era portugués y él dijo, mira, creo que lo dijo en la corte portuguesa, mira que yo conozco esto, que pues, según mi estudio hay un paso aquí, nos puede beneficiar rey portugués. Pues realmente ese rey portugués ni lo quiso ver. Entonces ya fue cuando se fue a España, ahí le dijeron que sí y ya inició este viaje. Los portugueses se van a enterar y no lo van a ver con buenos ojos, por lo cual también va a haber problemas con lo que serían los portugueses. Van a haber también problemas entre ellos, entre los propios navegantes. Ya he dicho que va a haber problemas con los cristianos por diferentes perspectivas, pues entre ellos también tienen diferentes perspectivas, entre los que son los propios navegantes. Por lo cual, la cosa esa va a significar una situación. La falta de fe, la falta de esperanza, todo esto que da profundidad al personaje también se verá ahí. Y respecto a la serie de Hernán, bueno, me ha gustado, aunque creo que sus inicios son un poco tediosos, porque juega un poco la famosa esta crítica que tiene de Witcher, que son como 3 líneas seguidas, o bueno, no recuerdo cuántas líneas temporales eran, pero en esta situación, en la situación de Hernán, son 3 líneas. Y van alternándose. Entonces te van sentando las bases de una forma muy suave. Al ser 3 líneas, pues el tiempo de cada capítulo se parte más o menos en 3, aunque hay algunos capítulos que se centran más en una en otra. Entonces te da una sensación de que no se avanza tanto.
Te da una sensación de que me estáis explicando lo mismo y bueno, eso es una sensación de los primeros capítulos. Ya la cosa empieza a arrancar y la cosa pues ya uno se ubica medianamente bien y de forma correcta. Pero creo que bueno, esto de los juegos de las líneas temporales hay que tener cuidado a la hora de lo que es construir una historia. Es algo interesante. De todas formas, a nivel de cultura, la cultura que había allí, los mexicas, los diferentes, aztecas, ¿no? Es decir, palabras raras que terminan en tecas. Hay bien muchas culturas ahí. Y bueno, realmente lo bueno de la serie es, ves, visualizas y la cosa acaba muy bien. Te metes, te zambulles. La historia, por ejemplo, de Hernán Cortés, que sería a fin de cuentas el protagonista, que por cierto cada capítulo se va centrando en un personaje en concreto y cómo va pues viéndose en las circunstancias que le va poniendo la aventura de Hernán, todo gira en torno a Hernán, pues cada vez se va conociendo más de Hernán, de su infancia, de su juventud, de cómo es en la actualidad, ¿no? En lo que es la situación del capítulo. Entonces todo ello nos va a ir metiendo lo que sería pues lo que es el personaje, que no se describe al principio, pero sí sobre la marcha y especialmente al final. Y creo que, sin conocimiento histórico ninguno, ¿vale? El personaje de Hernán es interesante. Creo que es interesante y es algo curioso que se puede tener en cuenta. Así que con esto yo creo que ya termino lo que sería el guión y finalizo lo que sería todo esto. Recomendados los 2 libros comentados y recomendadas las 2 series mostradas, ¿vale? Hasta luego y nos vemos.